Ahora, ya pasando a la historia como tal de Jasón. Jasón nació en la ciudad de Yolco y de hecho era el heredero al trono. Sin embargo, su tío, que era el hermanastro de su papá, le robó el trono, ¿no? Y aparte, pues él estaba, el tío estaba favorecido por los dioses porque su papá de su tío era Poseidón. Entonces, bueno, Poseidón pues, favoreció a su hijo, ¿no? Que se llamaba Pelías, si no mal recuerdo. Entonces Pelías destronó a su papá y Jasón tuvo que huir de la ciudad cuando era un niño. Entonces él se va a vivir al bosque, casi casi así como un salvaje. Sin embargo, digamos, como que lo adopta, lo protege un centauro llamado Quirón. Quirón no es como cualquier centauro, ¿no? Como cualquiera de los que nos podemos encontrar caminando hoy por la calle, ¿no? Los centauros son famosos porque eran prácticamente bestias, ¿no? Eran violentos, eran coléricos, podían comer gente, violaban mujeres, ¿no? O sea, no se podían controlar a los centauros. Sin embargo, Quirón era diferente, era ya como que bastante civilizado. Y Quirón, de hecho, como dato curioso, también fue maestro de Aquiles. Entonces, como que ya nos da más o menos una idea de el papel que tiene este centauro en la ideología de la época, ¿no? Entonces, Quirón es el que le enseña a Jasón, le enseña medicina, le enseña a pelear, le enseña oratoria, le enseña pues, todas las cosas, ¿no? Prácticamente es el que es su maestro de la escuela, ¿no? Entonces ya cuando Jasón llega a crecer, pues Quirón le dice, oye, ¿sabes qué, chavo? Pues me dio mucho gusto que estuvieras aquí, pero pues ya llégale, ¿no? Tienes que ir a Yolco y tienes que reclamar tu trono, ¿no? Porque ese es tu deber. Entonces Jasón dice, va, pues cámara, ¿no? Pues muchas gracias por todo, me la pasé muy chido. Voy a ver qué pedo, ¿no? Voy a buscar mi destino. Entonces Jasón emprende su viaje primero hacia Yolco. Y en este Inter, digamos, a Pelías ya le profetizan, digamos, el oráculo del lugar, le dice que tenga cuidado de aquella persona que llegue con una sola sandalia, ¿no? Entonces, cuando Jasón va de camino hacia la ciudad de Yolco, va a pasar por un río y en el río ve pues, que hay una viejecita, ¿no? Como la típica viejecita que vemos hoy en día que quiere cruzar la avenida pero no puede. Entonces Jasón le dice, va, pues, viejita, ¿qué pedo, no? Y ya la viejita le dice, no, pues es que quiero pasar, pero pues está muy peligroso, el agua viene muy fuerte, yo ya estoy vieja, ya no puedo. Échame la mano, mijo, ¿no? Entonces, sí, madrecita, súbase, ¿no? Entonces ya Jasón sube a la viejita en la espalda y la ayuda a pasar el río. A Jasón también le cuesta algo de trabajo pasar, digo, era un río pues, algo acaudalado. Entonces, en el trayecto en el cual va pasando él por el río, pierde una de sus sandalias. Entonces ya pasa a la viejita al otro lado del río, que resultó que no era una viejita cualquiera, sino que ahora sí que era, la esposa de Zeus, quien pues se disfrazó de viejita para probar la amabilidad que tenía Jasón. Y pues Jasón al pasar la prueba se convirtió en el protegido de Hera. Entonces, cuando él ya llega a Yolco, perdón, con una sola sandalia, pues ya Pelías ya sabía quién era él, ¿no? Que iba a reclamar el trono. Entonces, desde que antes de que Jasón le dijera alguna palabra a Pelías, Pelías ya lo reconoció y sin dejarlo hablar le dice, a ver, antes de que me vengas a molestar y a quitar el tiempo, a ver, dime, ¿qué castigo le debería yo de imponer a alguien que conspira contra el rey, no? Y pues Jasón acá pues no sabía ni qué pex, ¿no? Dice, no, pues, a ver, pues, ¿por qué me están preguntando, no? Y pues, como que tampoco se le ocurrió que se estuviera refiriendo a él, ¿no?
Entonces Jasón dijo, no, pues no sé, no, pues yo creo que le pondría una tarea imposible, ¿no? Algo así como atravesar todo el mundo para llegar a una tierra muy lejana, buscar un tesoro que prácticamente no existe, pelear con un dragón y traerse para acá ese tesoro, ¿no? Eso es lo que yo haría, ¿no? Hacia grandes rasgos. Y entonces, pues Pelías le dice, ah, sí, pues ¿sabes qué? Eso es lo que te voy a hacer, ¿no? Vas a tener que ir hasta tal lugar, vas a tener que conseguir el vellocino de oro, vas a tener que matar al dragón para conseguirlo, ese dragón que no duerme, y me vas a tener que traer ese vellocino de oro. Si tú me lo traes, pues entonces yo te doy el reino de tu padre, ¿no? Te lo regreso, el que es, digamos, por tu propio derecho. Entonces Jasón dice, va, pues órale, ¿no? Pues vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Entonces Jasón se queda pensando y dice, bueno, a ver, lo primero que voy a necesitar va a ser un barco, ¿no? Y según la leyenda, para este momento, los griegos todavía no sabían navegar ni construir navíos. Entonces, pues, ¿cómo es que este Jasón lo arregla? Dice, bueno, pues entonces él contacta a Argo, que era el hijo de Frixo. Frixo es el mismo niño que escapó en el vellocino de oro cuando lo iban a sacrificar. Y él, supuestamente, los dioses le enseñaron a construir barcos. Y bueno, él acepta, ¿no? Al construir el barco. El barco se llamaba Argo, también, así como el constructor. Y es por esto que se llama Jasón y los argonautas, ¿no? Porque se refiere a Jasón y a los tripulantes del Argo, ¿no? Eso creo que, si no mal recuerdo, en la película eso no se menciona porque son los argonautas, pero bueno, es por esto, porque así se le llama a los tripulantes del Argo, ¿no? Este se supone que es el primer navío griego, digamos, por así llamarlo. Y como dato curioso, la proa estaba hecha de un roble del bosque de Dodona. Dodona era un bosque también pues famoso porque sus árboles, cuando soplaba el viento en las hojas, pues te decían el futuro, ¿no? O sea, profetizaban. Entonces el barco les iba hablando en ciertas ocasiones a los argonautas y les iba diciendo qué es lo que iba a pasar. Esto más o menos sale en la película, pero bueno, ahí como que lo cambian un poquito porque es como tal un dios el que les está hablando. Digo, sí lo cambian un poco, pero es más o menos en esencia lo mismo, ¿no? Hay que tomar en cuenta de esto que les comento, de que supuestamente los griegos para ese momento todavía no sabían navegar. Se supone que la Odisea llega a mencionar los logros de Jasón durante su travesía. Entonces, en teoría, las aventuras de Jasón, o esta leyenda de Jasón y los argonautas, es anterior a la Odisea. Obviamente, pues bueno, como se trataba de, de una historia oral que se iba pasando de generación en generación, también es probable que, bueno, se diera posterior a la Odisea y que se le fueran como aumentando, ¿no? Digamos, como esas partes, como parte de ahora sí que como parte de la historia. Sin embargo, bueno, digamos que la teoría es que Jasón fue antes que la historia de la Odisea, ¿no? O de Odiseo. Era un pequeño paréntesis. Entonces, bueno, ya que tenían el barco, ya construido el Argo, se mandaron emisarios a todos lados para buscar voluntarios para las aventuras, para buscar el vellocino, ¿no? Si eran héroes, pues era mucho mejor, ¿no? Hay que recordar que por héroe no es lo que entendemos el día de hoy. Eh, Hoy cualquiera puede ser un héroe, por así llamarlo, ¿no? O sea, por así decirlo, ¿no? A lo mejor es como en la película de Marvel, ¿no? O sea, cuando le dicen que uno cree que uno se despierta como héroe, desayuna como héroe, se va a trabajar como un héroe, ¿no? Pero no, o sea, simplemente son uno o dos momentos en la vida que puedes aprovechar y te conviertes en un héroe, ¿no? Digo, esa será como la versión de hoy en día.
Sin embargo, en el momento antiguo, en esta Grecia antigua, para ser perdón, se necesita forzosamente el requisito de ser hijo de uno de los dioses, ¿no? Perseo, por ejemplo, es un héroe. Heracles es un héroe, por ejemplo. Aquiles es un héroe. O sea, todos ellos son de padre, hijos de un dios y un mortal. De ese modo son semidioses y por lo tanto son héroes. Entonces, buscar un héroe no es como que cualquier cosa. Es buscar a un semidios que te ayude en tu aventura, ¿no? Entonces, las listas de los héroes que se van apuntando para esta misión varían mucho. Pero bueno, digamos que dentro de los más famosos que acuden al llamado de Jasón, es que acuden Orfeo, que es el que tocaba la lira, que incluso podía calmar a las bestias, que incluso sale en los Caballeros del Zodíaco. Y Heracles, ¿no? O Hércules, nada más que, bueno, Hércules es como se le conoce en Roma, o bueno, en la cultura romana. Y en la cultura griega, pues se le conoce como Heracles, ¿no? Cabe mencionar con esto de que yo les comentaba, de que los héroes no es lo que entendemos hoy en día por héroes, lo hago todavía, o lo ejemplifico un poco más con el caso de Heracles, ¿no? Heracles es un héroe griego y es un héroe civilizador, ¿no? O sea, va matando monstruos allá en donde no les permiten vivir con tranquilidad a la gente. Sin embargo, hay que recordar que las tareas o las 12 tareas que hace Heracles no las hace por buena gente, como en las películas, ¿no? Las hace porque mató a sus hijos, ¿no? Entonces, y bueno, y algunos de sus sobrinos. Entonces, como parte del castigo para expiar esa culpa, es realizar esos 12 trabajos. Entonces, a pesar de que él hizo esta acción, que era bastante grave, bueno, y sigue siendo bastante grave hasta hoy el día, pero bueno, específicamente matar a tus hijos en la Grecia antigua era algo muy grave. A pesar de eso, se le sigue tomando como un héroe griego y aparte no solamente un héroe, ¿no? Sino un héroe civilizador. Entonces yo quería hacer este pequeño paréntesis como para tratar de enfatizar precisamente la diferencia que hay entre un héroe actual y un héroe de la Grecia antigua, ¿vale? Entonces ya se embarcan todos para salir hacia la aventura. Sin embargo, pues van a pasar por varios lugares antes de llegar hasta lo que, como les comentaba, es lo que actualmente es Georgia.